Bien, aquí en el plano cartesiano, XY, les traigo aquí varios vectores y el objetivo es que encontremos la manera de calcular el ángulo que forman con respecto a un eje. Antes de eso, en las clases, la ingeniera Rocío les ha puesto esto. Este es el plano cartesiano. Y pues ya saben ustedes que existen 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante. Este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Me confirman si están viendo, ¿verdad? Por favor. Sí, sí. Ok, perfecto, gracias. Bien, en el primer cuadrante, gracias a todos ahí. Lo importante es saber que tanto el eje X como el eje Y son positivos. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? En el segundo cuadrante vemos que el eje X es negativo y el eje Y es positivo. En el tercer cuadrante, eje X y Y, ambos negativos. Y el cuarto cuadrante, eje X positivo, Y negativo. Eso es básico. Y los ángulos, obsérvese que le he agregado acá a la ingeniera. Aquí sobre el eje X positivo es 0. Sobre el eje Y positivo es 90. Sobre el eje X negativo 180. Y sobre el eje Y negativo 270. Y si damos la vuelta completa, ¿cuánto sería hasta acá? O sea, si damos la vuelta así, toda una vuelta completa y regresamos al eje 360. correcto. Gracias. Entonces aquí puede ser 0 o puede ser 360, que es lo mismo. Bien, dicho eso, nosotros preferimos medir los ángulos en dirección antihoraria. ¿Qué significa eso? Dirección antihoraria. Lo vamos a medir en esta dirección, los ángulos, pero partiendo del eje X positivo. O sea, partiendo de del eje X positivo. Si a este vector me dicen en qué cuadrante está, el que les acabo de poner, vector A. Gracias, Alison, no había visto, gracias. Ok, Cindy, primer cuadrante. Bien, el ángulo lo voy a medir en esta dirección. Antihorario y desde el eje X positivo. Y lo voy a llamar alfa. O teta, cualquiera puede ser. Le podemos poner teta, le podemos poner alfa, como querramos. Simbología. Ahí no tenemos ninguna dificultad para calcularlo. ¿Qué pasa con este vector? Al que le voy a llamar vector B. ¿En qué cuadrante se encuentra? Segundo, muy bien, es correcto. Ahora el ángulo siempre lo voy a medir desde el eje X positivo. Entonces el ángulo va a ser hasta acá. Le voy a llamar teta. Teta B para irlo diferenciando. ¿Cómo voy a encontrar teta B? Pues yo sé que es mayor de 90 y menor de 180. Recordemos que aquí es 90 y aquí es 180. Entonces, si yo llego a conocer este ángulo, quizás vamos a cambiar la simbología para que no nos confundamos. Le voy a poner a este teta A. Este es teta B, entonces a este le voy a llamar alfa. ¿Cómo puedo encontrar teta B? En las clases y en los videos está eso. Si alguien me dice, muy bien, Alison, es correcto. Excelente. Teta B va a ser 180 grados
menos alfa. Excelente. Ese es en el caso cuando el vector se encuentre en el segundo cuadrante. Tercer cuadrante, este vector C, y voy a medir siempre desde el eje X positivo hasta acá. Me ayudan con ese. ¿Cómo lo podemos encontrar? Recordemos que aquí es 270. ¿Cómo puedo hallar teta C? Ok, Alison, muy bien. Ahí no hemos puesto el alfa, ¿verdad? Vamos a ver. El alfa sería, en ese caso que ha puesto Alison, es si alfa va aquí. Si el alfa está ahí, entonces sería 270 menos alfa. Pero ¿y qué tal si el alfa está aquí? Ya les digo. ¿Qué tal si el alfa es este? Ajá. Y en ese caso, ¿cómo sería teta C? ¿Sería la misma 270 menos alfa o cambia la cosa? Si fuera este. Si fuera este el alfa. Es decir, el ángulo del vector C con respecto al eje X negativo. ¿Qué dicen? Ni idea. Díganme algo, pues sí, si no tienen idea, aquí lo decimos. O sea, el ángulo teta C no va a cambiar, Marta. Lo que va a cambiar es la manera de calcularlo. Pero el teta C va a ser el mismo. Pero ¿cómo lo llamo? Muy bien, Carlos, es correcto. No, lo que dice Carlos es correcto. Sería 180 más alfa. ¿Por qué? Porque desde aquí del eje X positivo al eje X negativo hay 180. Y le tengo que sumar este pedacito que es alfa. Por eso lo puse en verde porque aquí está el ángulo en verde. Ahora cuando está en negro, que es con respecto al eje Y, era lo que nos decía Alison, 270 menos alfa. Entonces hay dos maneras para hallar teta C dependiendo del ángulo que nos den. Si es alfa, pues aquí está. Si es este alfa negro, aquí está. Magnífico. Y la última, vamos a ver, para el vector D. Siempre el ángulo medido desde el eje X positivo, entonces damos toda esta vuelta hasta acá. Ese sería teta D. ¿Cómo hallo teta D? ¿Dónde va a ser alfa? Aquí vamos a poner alfa. Recordemos que aquí es 0 grados y 360. Ajá. ¿Cómo hallaríamos teta D? Partiendo, repito, desde el eje X positivo, dando la vuelta antihoraria hasta llegar al vector. Ok, sí, es correcto, 360 menos alfa. Eso es, Luis, correcto. 360 menos alfa. Bien, ahí está. Esto lo tienen que manejar a la perfección. Eso nos facilitará mucho la resolución de los ejercicios. Saber cómo encontrar el ángulo con respecto al eje X positivo, fíjense bien, con respecto al eje X positivo
en dirección antihoraria para cualquier vector, no importa en el cuadrante donde se encuentre. Nos faltan estos vectores. Vamos a ponerlo aquí. Quiero ver. Este que está sobre el eje X, ¿cuánto sería el ángulo de él? El verde que ven ahí sobre el eje X. Sería 90. No. Observa. 0. 0, eso. Puede ser 0 o puede ser 360, cualquiera de los dos. Bien, el vector B que está sobre el eje Y, este verde también. ¿Cuál sería el ángulo? Ok, Alison. 90. ¿Sí? Y aquí los van viendo en los ejes, aquí están. Esos son los valores. Medidos siempre desde el eje X positivo en dirección antihoraria. Ahora este que está en anaranjado, el vector C, su ángulo sería 180. muy bien, 180. Y este último, vector D, ok, Alison, 270. Muy bien, Wendy. Va, si manejamos esto no vamos a tener problema. Ahí están todas las posibilidades. Y algunos problemas pues nos dan con los, no sé cómo se llaman, los puntos cardinales, creo que son el norte, el sur, el este y el oeste. Hay que saber dónde están esos. Norte, sur, este y oeste. El vector B, este en moradito, apunta hacia dónde? Al norte, ok. Al este me dijeron. Ah, no, Luis dice al este, no. Luis, el vector B. Sí, norte, es correcto. Que apunta al este es el vector A. ¿Sí? Acabo de señalar aquí. Y de ahí van que son noreste, sureste, suroeste, etcétera. Esos son ya los vectores, estos que están en celeste, A, B, C, D. Va, eso lo estoy preparando para diferentes situaciones. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, Alison, gracias. Sí, ingeniero. Perfecto, gracias. Va, imaginémonos entonces, a ver si es cierto. Aquí disculpen que salga Pándova, pero cuestiones de tiempo. Si les doy este ángulo y que aquí vale 30, ¿cuál sería el ángulo θ reportado desde el eje X positivo? ¿Cuánto sería ese ángulo θ? $210, nos dice Alison. ¿Qué dicen los demás? Solo Alison. ¿Alguien más? ¿De acuerdo? Muy bien, Carlos. Cindy, es correcto. Bueno, para todos es 210. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra cosita. Ya vieron los videos y las clases. Se han dado cuenta que todos los vectores en el plano cartesiano tienen dos componentes. Una componente sobre el eje X y una componente sobre el eje Y. ¿Qué significa eso? Es proyectar el vector sobre cada uno de los ejes. ¿Qué significa si lo proyectamos sobre el eje X? Es como que si lo estuviéramos viendo desde aquí, digamos que este es un ojo, ya no puedo dibujar bien, y está viendo el vector, el ojo más extraño del mundo este, está viendo el vector proyectado sobre el eje X. ¿Cómo lo vería en el eje X? Pues lo vería de esta manera. Ya te explico, Wendy. Vería esto. Esta, si le llamamos a este vector A, esta sería la componente en X del vector A.
Y también tiene una componente en el eje Y. Si lo proyectamos hacia el eje Y, si lo veíamos desde este lado, ¿verdad? Entonces veríamos al vector proyectado así, sobre el eje Y. Y esta sería la componente del vector A en el eje Y. Y cada una de esas componentes tiene un valor. Ya vamos a ver cómo se calcula. Le contestamos a Wendy acá. Wendy, aquí está, mira. ¿Ves el vector C? Este que está en celeste, este es el caso que hemos presentado. Y dijimos que si el ángulo era este verde, este que está acá alfa, ¿cómo lo llevamos? Aquí está, 180 más alfa. Entonces, como esa es la situación que está aquí, sería sumar 180 más 30. ¿Se entiende, Wendy? Sí, ya, gracias. Ok, perfecto, Wendy. Bien, volviendo a esto, el vector lo vamos a representar así. El vector A con esa flechita va a ser igual a la componente en X acompañado de un vector unitario Y más la componente en Y acompañado de un vector unitario J. Cada uno de los ejes tiene un vector unitario. Para el eje X el vector unitario es Y, y para el eje Y el vector unitario es J. Si se diera el caso de un vector en el espacio, estaría el eje Z. El vector unitario es K. Si ven, van en orden alfabético. X, Y, Z y J, K. Pero aquí nos interesa en el plano. ¿Y cómo vamos a calcular AX? Pues AX va a ser el módulo o magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y AY, el módulo del vector por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues este es el que nos interesa, con respecto al eje X positivo en dirección antihoraria. Entonces calculemos estas que tenemos aquí. Le vamos a poner al vector A magnitud 85 newton. Entonces, ¿qué ponemos acá? 85 newton por el coseno de 210 grados. Y aquí 85 newton por el seno de 210 grados. Bueno, colocan eso en sus calculadoras y me dicen. Ajá. Wendy, eso es el resultado ¿de cuál? Ajá, sin 10 es la X menos 73.61. Ok. 73.61 newton. Allison, no. Cindy, quiero ver, no sé. Bueno, los que dijeron estos valores están en lo correcto. Ahí está. Allison, están malos, Allison. Quiero ver.
Vaya, Alison, tu problema es el siguiente. Ya te explico, ya vi cuál es. Vamos a proyectar otra vez la calculadora para que vean esto, porque se les puede dar. Vaya, fíjense aquí. Aquí aparece para los ángulos que puede estar en d gradianes, que d en radianes o gradianes. Para que funcione esto, tiene que estar en d gradianes. Alison, yo creo que la tuya está en radianes. Hay que cambiarlo a d. En este caso hay que apretar 3. Voy a apretar 4, esta ya está. Para que vean que si lo tengo en radianes, ahí la tengo en radianes y hago la primera, me va a dar el valor que le he dado a Alison. Positivo 75.13. Sería 85 coseno de 210. Observen. Aquí quedó en qué. Bueno, da negativo. Es menos 75.13. Pero no da el menos 73.61. Y el otro le dio a Alison 39.76. Ahí depende de la calculadora, Alison. ¿Es similar a esta o es diferente? Observemos, pusimos 85 seno de 210 y da 39.75.6, que es lo que le había dado a Alison, pero no es correcto. Ajá, Wendy. Pero eso es lo que estamos diciendo, Wendy. Eso te ha dado, ¿verdad, Wendy? Pero es porque tu calculadora está en radianes, tiene que estar en deg. Hay que pasarlo a deg. En este modelo lo que se hace es apretar Shift y luego donde dice Mode o Setup y aparecen las opciones. Entonces lo correcto es aprieto el 3 porque es deg y ahí está. Entonces vean, 85 coseno de 210. Ok, Alison. Menos 73.61, que es lo que está acá. Hay que tener ese cuidado. Tiene que estar, repito, en deg gradianes. Vaya. La ingeniera me dijo que ya les había puesto en el Facebook para que pudieran obtener esta calculadora en su compu. Entonces ahí lo buscan si no lo han hecho. Si les sirve esta calculadora, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Cuando te dicen en los dos modos, te refieres a degradianes y a radianes. Ok, vale. Para los ángulos, lo vamos a hacer con este 210. Tengo 210 grados, pero esto lo puede expresar este ángulo en radianes y eso está en las tablas de factores de conversión. Vamos a buscar las tablas. Observen aquí donde dice ángulo plano. Dice aquí que un radián equivale a 57.3 grados, 34, 38 minutos, etcétera. Entonces son unidades para ángulos. No voy a ocupar eso.
vamos a ocupar un factor de conversión que dice que pi radianes, porque así se expresan más que todo en función de pi radianes equivale a 180 grados. Pueden ocupar que 2 pi radianes equivalen a 360 grados. Cualquiera de esos. Vale, si ocupamos ¿cuánto da? Multiplicamos 210 por pi y lo dividimos entre 180. Las disculpas ahí, se perdió la conexión, pero ya volvimos. ¿Siguen viendo lo que proyecto? Sí, sí. Ok, gracias. Bien, decíamos, multiplicamos 210 por pi entre 180 y me da 7 sextos pi radianes. Entonces quiere decir que el ángulo θ es igual a 210 y también es igual a 7 sextos pi radianes. Entonces, lo que preguntaba Allison, si yo calculo esto que hicimos acá, esto fue en DEG, en la calculadora, pero también lo puedo calcular en radianes. Pero ¿cómo sería en radianes? 85 newton coseno de el ángulo que acabamos de hallar es 7 sextos pi, y el otro sería 85 por el seno de 7 sextos pi. Háganlo así, pero ahí tienen que poner su calculadora en radianes. Vamos a ver. Vamos a hacer ese cambio aquí. Dijimos Shift Mode. Radianes es 4. Ya lo tengo en radianes. Y ahora hago la operación. 85 por el coseno de 7. Vamos a poner el pi a la par. 7 pi. Y abajo 6. Entonces vean, 85 por el coseno de 7 sextos pi, estando en radianes la calculadora, y vean el resultado, es el mismo, menos 73. No, Marvin, no cambiaste quizás a radianes, tenés que cambiar a radianes. Menos 73, ¿cuánto era? 73.61. 61 newton. ¿Cómo pongo el pi? En la calculadora, si tú ves abajo, hay una tecla que dice por 10 a la x, y arribita de eso, en color dorado creo, está el pi. Entonces tú tienes que apretar primero Shift y luego esta tecla, y aparece pi. No sé si pudiste, Rock. Y Abigail, no lo has pasado a radianes. Ok, Roque, perfecto. Por favor, pásenla a radianes y comprueben esto. Voy a hacer el otro, 85 por el seno de... Correcto, Carla, eso es. 7 pi y abajo 6. Y observen, da menos 42.5, que es lo que esperábamos, ¿verdad?
Entonces esto es estando la calculadora en radianes. Entonces cuando la calculadora esté en deg, los ángulos deben de estar en grados, se le llama grados sexagesimales. Estos. Y cuando la calculadora está en radianes, pues los ángulos deben de estar en radianes. Ahora, en esta parte pues trabajamos todo con estos grados sexagesimales. No trabajamos con radianes. Pero cuando lleguemos a la cinemática curvilínea, que es el movimiento en 2 dimensiones, ahí sí vamos a ocupar esto, miren. Vamos a ver ángulos en radianes. Entonces ya vamos a saber nosotros eso, cuando lleguemos a esa parte, que ya lo explicamos aquí. No sé si saqué la duda. Abigail, ¿no sabes cómo y cómo es tu calculadora? ¿Qué modelo tenés? ¿Es parecida a esta o no? ¿Cuál es tu modelo? La vamos a buscar aquí. Wendy, díganme los modelos de su calculadora. Los voy a buscar ahorita aquí en la internet y vamos a ver cómo es el teclado y yo les digo. También, Carla, decime cuál es tu modelo ahí. Vamos a ver la FX82MS. La misma tiene Wendy, Carla. Ahí les está dando problema. FX. Yo sé cómo cambiarla. ¿Sí sabes cómo, Sofi? Sí, yo tengo una igual. Una igual, vaya, decirles antes de que yo busque. Solo tienen que apretar el botoncito que dice Mode 2 veces y ahí aparecen las opciones de radianes y bueno, todas las que nos dijo. Y ahí solo oprimen el botón, el 1, el 2 o el 3 para seleccionarlo. Ok, vaya, gracias, Sofi. ¿Pudieron lo que dijo Sofi? Marvin, es la misma situación. Apretar 2 veces Mode, dice Sofi. Y ahí escoger la opción donde diga DEG. ¿Lo tienen todos? Yo sí le había podido pasar a radianes, lo único que no pude es escribir, creo que era 7 sobre... Sobre 6. Sí, Pi. eso es lo único que no puedo. Y es esa misma calculadora, la FX82. No. Sí, Vaya, entonces vas a escribir. Pones 7 pi entre 6. O sea, con el símbolo de división, entre. Proba así, Carla. Y me decís. sí, ahora sí. ¿Te dio? Ok, Sí. Vane. Va, perfecto. Bien, creo que resolvimos la situación, ¿verdad? Va. Esto ya fue un plus, lo de los radianes, ¿verdad? Porque nos preguntaron. Pero vamos a ocupar, repito, los ángulos. Bueno, esta conversión apréndansela, que la vamos a ocupar ahí en esa parte que les digo, más adelante. Que pi radianes son 180 o 2 pi radianes son 360 grados. Ahora volvamos a este vector. Entonces, si ya encontramos sus componentes, ¿cómo escribo ese vector? Les voy a decir que el vector A es igual a menos 73.61 newtons en I menos 42.5 newton en J. Este es mi vector A con sus componentes. ¿Será correcto lo que estamos escribiendo acá? Vemos que el vector A, así como lo dibujamos, está en el tercer cuadrante, donde la componente en X es negativa y la componente en Y también es negativa. Y efectivamente así nos dio, ¿verdad? Ambas componentes negativas.
Entonces es correcto. Veamos el proceso inverso. Imaginémonos este vector, el vector b, que es igual a menos 18.5, no le vamos a poner unidades, y más 39.4 j. Ahora está diciendo acá que la componente en x es menos 18.5 y que la componente en y es 39.4. ¿Cuánto es la magnitud de este vector y cuánto es el ángulo que forma con respecto al eje x positivo? ¿Cuál es el proceso inverso? Aquí teníamos la magnitud y el ángulo y encontramos las componentes. Ahora me dan las componentes y quiero la magnitud y el ángulo. ¿Cómo se halla la magnitud? ¿Alguien sabe? Magnitud del vector. Cuando tengo las componentes. Si no sabe, diga, no sé. No tenga miedo de decir aquí no. Ok, Luis. ¿Y los demás? Vaya, gracias, Brígida, Nancy. Ahora les cuento entonces. Ok, Carla y Roque. Va. Lo que se aplica es lo de la inversa, Allison, es para el ángulo. Ya vamos a ver. Lo que se aplica aquí es el teorema de Pitágoras. Las componentes vienen a ser los catetos y el módulo viene a ser la hipotenusa. Entonces se le saca raíz cuadrada a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Y a la suma de eso le sacamos raíz. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Quién es la componente en x? Es 18.5 negativo. Fíjese bien, y aquí mucho cuidado. Nunca dejen ese signo menos afuera. Tiene que estar adentro. Más la otra que es 39.4 al cuadrado. ¿Qué sucede con un número negativo cuando se eleva al cuadrado? Pues el resultado es positivo, porque es multiplicar menos por menos. Y eso siempre va a dar más. Entonces 18.5 al cuadrado más 39.4 al cuadrado. Y le sacamos raíz a ese resultado. ¿Cuánto le da? ¿43.52? Aproximemos. Después del 2, ¿qué hay? 53. Ok, perfecto. Magnífico. Ahí está. Y también, como nos dice Nancy, 43.53. Va, esa es la magnitud. Ahora creo que lo que se refería a Allison es en el ángulo. Para hallar el ángulo. Pero antes de eso no le voy a poner, perdón, le voy a poner alfa. Y ya van a ver por qué. Es la tangente inversa de una división. De la componente en y entre la componente en x. Pero para esta función inversa tangente lleva valor absoluto. Entonces, si sustituimos, sería tangente inversa del valor absoluto de quién es, de BY, que es 39.4, y abajo no le voy a poner el signo, como es valor absoluto siempre tiene que ser positivo, 18.5
5. Bien, hacemos eso. Tiene que estar en deg su calculadora, recuerden, no en radianes, sino que en deg. Así es que corrobore antes de hacer eso que esté en deg. ¿Y cuánto les da? Con un decimal me lo dan, por favor. No, Luis. Carlos, sí, es correcto. 64.8. ¿Qué hiciste, Luis? Contame. ¿O ese es el resultado de la división nada más? $64.8 ¿Saben cómo hacerlo o no? Díganme, por favor, o sea, no se queden así. Ah, vamos a ver en la calculadora. ¿Qué tenemos que poner para tangente inversa? Vamos a apretar Shift o inversa o segunda función, como sea su calculadora. Porque algunas dice Shift, otras dice inversa, otras dice segunda función. En este caso Shift, aprieto Shift y luego donde dice tangente. Y vean, aparece ahí la tangente inversa. Abigail, no sé qué han hecho junto con Luis, creo que era. Fíjense acá. Voy a repetir. Ok, Sophie, perfecto. Shift, tangente, y ella se convierte en tangente inversa o inversa de tangente o segunda función tangente, dependiendo, repito, su calculadora. Y luego escriben 39.4 entre 18.5 y cerramos el paréntesis y damos igual. ¿Y cuál es el error aquí? Que la calculadora está en radianes. Entonces corrijamos, vámonos a D, que es 3. Le volvemos a dar igual aquí. Ajá, gracias, Alison. Ok, Luis, perfecto. Y vean, ya en D 64.8 grados. Perfecto, Carla. Marta, no le pongas el signo porque por eso te dio negativo. Recuerden, esto es valor absoluto, entonces no tiene que llevar el signo negativo. Ah, bueno, Abigail. Bueno, pues ya corregiste. Perfecto, Angie. Ok, Marta. Va, ahí tenemos el ángulo. Ahora, ¿qué reportaría yo aquí? ¿Cuál sería mi respuesta? Que el módulo es 43.53, pero el ángulo sería 64.8. Pregunto, de acuerdo a estas componentes, ¿en qué cuadrante se encuentra este vector B? En el primer cuadrante. No. Allison, lo que tenés que hacer es al nomás encenderla o antes de empezar a usarla, pues eh, verificar eso, o sea, hacer los pasos para ponerla en DEG. Ahora, cuando tú la dejas en DEG, la apagas y la vuelves a encender, ahí queda en DEG, no va a cambiar. Y la verdad no estemos cambiando radianes porque no vamos a ocupar radianes. Tratemos de dejarla en DEG siempre. Cindy nos dice en el segundo, ¿por qué, Cindy? Aquí está, miren. Recuerden,
Ahora vean aquí los signos, ¿ve? Del vector B. La componente en X. Ajá, la componente en X es negativa y la de Y es positiva. Entonces, X negativo. Luis, fíjate bien acá. X negativo. Y positivo. Está en el segundo cuadrante. Ok, Cindy. ¿Se entiende, Luis? Y supongo que Sophie fue la que me dijo, ¿verdad? De voz. Sophie, ¿está claro que está en el segundo? Sí, sí. Magnífico. Va, entonces si dibujáramos este señor vector, segundo cuadrante es este, X negativo, Y positivo. Entonces el vector va así. Este es el vector B. Pero este ángulo alfa que acabo de encontrar, este de 64.8, ¿a dónde está? Pues está aquí. Este es alfa. Pero hemos dicho que vamos a reportar los ángulos con respecto al eje X positivo. Es decir, desde aquí. O sea que el ángulo que yo quiero reportar es este. Este es teta. ¿Y cómo se halla teta entonces? Para este caso. Ya lo explicamos anteriormente, me dicen. Ajá, 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 ajá. Vaya, nos dan la respuesta aquí. No lo he calculado, vamos a corroborar lo que dice Carlos. Es correcto, Carlos. ¿Cómo lo obtuviste, Carlos? Por eso, pero ¿qué le restaste? ¿Qué valor? ¿Qué valor menos cuál? Va, ahí como nos dice Cindy, 180 menos alfa. ¿Es correcto, Carlos? ¿Es correcto, Cindy? 180 menos alfa. Entonces mi respuesta va a ser que la magnitud del vector B es 43.53 y el ángulo o dirección de ese vector es 115.2. Esta va a ser mi respuesta. No va a ser 64.8. Ahí hay que tener cuidado. ¿Y de qué va a depender? De el cuadrante donde se encuentre ese vector. ¿Se entiende? Claro que sí. Con gusto, Cindy. Vamos a ver. ¿Te parece ahí, Cindy? Ok, ¿me avisas? Va, ok, Cindy. Vamos a hacer uno más. Ok, Luis. Uno más para terminar. Imaginémonos el vector C, que tenga las componentes va. Magnitud. ¿Cómo la encuentro? Bueno, lo voy a escribir ya de un solo, ustedes lo calculan. Dijimos la suma del cuadrado de sus componentes. Suma. ¿Cuál es la magnitud de ese vector?
Ok, Cindy, eso es correcto. 8.37. Magnífico. Ahora quiero alfa. Tangente inversa. Perdón. Permítanme que estoy hacia loco. Ahí estamos. Tangente inversa del cociente, la componente en y, que es 7.25, y la de x 4.18. Va, calculemos el ángulo. Ok, Cindy, Nancy, dejémoslo con un decimal. Cindy, Nancy, lo vamos a poner como 60.0 grados. Ok, magnífico. Va, ahí está. Pero, ¿cuál es la dirección que voy a reportar? ¿Quién va a ser mi teta? ¿Va a ser ese de 60? Marta, sería 60.03, Marta. Y lo hemos dejado con un decimal. Creo que ahí fue error de dedo. Va. Ajá, ¿cuál sería mi teta aquí? Ok, Marta. Allison dice... Ocupa 60, Allison. Ay, señor, ¿por qué falla esto? Vaya, Allison, ya que lo estás haciendo así, ¿en qué cuadrante está este vector? Vean, la componente de x es... Ahí está mejor, Allison. Muy bien, 300. Dice Allison que está en el cuarto. Para todos está claro que está en el cuarto. La componente en x positiva, la de y negativa. Ok. Si lo dibujamos aquí a la carrerita, aquí estaría, ¿verdad? X positiva, y negativa. Entonces el vector estaría aquí, ¿verdad? Entonces ese alfa que hemos encontrado es este. Este es alfa. Y el que queremos reportar es todo este. Este sería nuestro teta. Ay, no. Cuando las máquinas quieren fallar. Ok, Luis, es correcto. Aquí está teta. Entonces teta sería 360 menos 60. Y son los 300 grados que me reportan ustedes. Quiere decir entonces que mi respuesta para este problema sería magnitud del vector C 8.37 y el ángulo con respecto al eje X positivo en dirección antihoraria 300 grados. Ahí está, esta es mi respuesta. Magnitud y dirección. Para que te dé el 8.37, vaya, tu calculadora era la que tenía problemas en la mayoría, ¿verdad, Luis? Vaya, entonces, poner raíz.
Sí, lo que dice Allison, lo voy a decir para que lo hagas de un solo. Después o si quieres, vaya, como dice Allison, vas a borra todo ahorita. Escribís 4.18 elevado al cuadrado más 7.25 elevado al cuadrado. Y le das igual. Una vez hecho eso, apretas la tecla de raíz cuadrada. Y no sé si hay que apretar ahí la de ANS, que es answer. Raíz cuadrada, ANS, es una tecla que está abajo. Y de ahí le das igual. Vaya Luis, perfecto. Bien. Por si le quieren hacer captura. Ahí está. Entonces, hasta ahí llegaríamos hoy.